nos encontramos en el ciclo de conferencias del cuarto encuentro de investigación en salud. Vía Zoom, empezamos. Agradecemos el directorio y comité organizador integrado por los doctores que se presentan en pantalla. La Universidad Autónoma de Coahuila de la Facultad de Medicina le es grato iniciar el tema presentado por la alumna de posgrado Giovanna Saucedo Aparicio, cuyo tema es Impacto del hidroarsenicismo en TREX de lactantes residentes de la comarca lagunera. Problema de salud a nivel mundial, siendo México uno de los países reportados con mayor contaminación de arsénico en agua dentro de los primeros días. Y pues bueno, debido a estas situaciones y a estudios que se han realizado, la OMS ha establecido límites recomendados para niveles de arsénico en agua. Ellos lo establecen de 0.01 miligramos por litro, mientras que aquí en México se aceptan hasta 0.25 miligramos por litro como máxima tolerancia de niveles de arsénico en agua. Y bueno, respecto a estudios aquí en la comarca lagunera, se han reportado cálculos donde se estima que más de 450,000 personas están constantemente expuestas a niveles de arsénico en agua por arriba de 0.050 miligramos por litro. Y bueno, uno de estos estudios, por ejemplo, uno reciente de Alarcón Herrera Tal, realizado en el 2020, en base a reportes de la Conagua, ellos destacan los 10 estados con mayor cantidad de población expuesta a niveles por arriba de 0.01 miligramos por litro de arsénico, entre los cuales, entre los primeros lugares se encuentra Chihuahua, Durango, Sinaloa y pues Coahuila en quinto lugar. Y esta es una imagen representativa de los pozos o determinaciones de arsénico que hace la Conagua. Es una toma total de 1,259 pozos, en donde encontramos que el 14.3%, que son las marcas en rojo, los puntos en rojo, tiene concentraciones de arsénico total por arriba de 0.025 miligramos por litro, lo cual se considera como no apta para potabilizar. Y pues si se fijan, la mayoría de los pozos pues están distribuidos en el área de Durango. Bueno, hay mayor acumulación en el área de Durango. Y bueno, respecto a las generalidades del arsénico, pues bueno, en México aproximadamente el 39% de las fuentes de agua potable provienen de origen subterráneo, y es precisamente en este tipo de obtención de agua donde mayormente se encuentra la problemática de la presencia del arsénico elevado. Y bueno, rápidamente del metabolismo, el arsénico inorgánico es mayormente consumido por medio de ingesta de agua mediante dos presentaciones, arsenito y arsenato. Estas al momento de ingresar al organismo van a sufrir una serie de reducciones, que es como un proceso de bioactivación para posteriormente poder ser biometilado en mayor parte en hígado y posteriormente poder ser eliminado en forma de dimetilarsénico o monometilarsénico. Y pues elimina al final por vía renal. Y bueno, estos cambios y todos estos cambios químicos generan pues especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, esto puede generar un estrés oxidativo, porque si se encuentran elevados los niveles de arsénico, superan la capacidad del sistema de defensa celular o del sistema de antioxidantes, pues se rompe se rompe el equilibrio celular, y pues esto puede llegar a una falla y daño celular. Y pues esto genera alteraciones del DNA y alteraciones también específicamente en algunas vías de señalización, como la vía JAK-STAT, la cual ha estado relacionada con el pobre desarrollo de linfocitos. Y bueno, en cuanto a las asociaciones inmunológicas durante la gestación y en recién nacidos, se ha encontrado que, por ejemplo, en Bangladesh, en un estudio longitudinal de 4.5 años, hubo una asociación significativa inversa entre exposición prenatal mayor a 0.045 miligramos con la longitud telomérica y TREX.
También una corte realizada en Gómez Palacio encontró asociación inversa del arsénico total urinario con distintos tipos de ARN y microRNAs, y pues los resultados de este estudio sugirieron los microRNAs como nuevos respondedores a exposición prenatal del arsénico, pudiendo contribuir en perturbaciones asociadas con la respuesta inmune. Y también en el 2012 se encontró un incremento en marcadores de estrés oxidativo en sangre de cordón umbilical asociado con niveles elevados de arsénico, además de niveles bajos de TREX y linfocitos CD4. Y bueno, respecto al biomarcador de linfocitos T, TREX, que nosotros utilizamos aquí como un biomarcador inmunológico para medir la capacidad de activación de los linfocitos o de desarrollo de linfocitos en timo, pues bueno, esto rápidamente, una vez que viajan las células linfáticas hacia el timo, se sufren una serie de rearreglos genómicos para generar el receptor TCR o el receptor de reconocimiento de antígenos de los linfocitos. Entonces, durante esta serie de rearreglos de corte y empalme, surgen pues pequeñas piezas de ADN episomal que son como la evidencia de la generación de clonas. Estas, conforme va replicándose la célula, pues no se duplican y están estables, permanecen dentro de la célula y pues se van diluyendo poco a poco conforme se van generando la replicación. Y estas son las que se cuantifican para poder valorar el desarrollo del linfocito en timo durante la gestación. Y bueno, el planteamiento del problema es que pues al atravesar el arsénico la barrera placentaria y está relacionado esto con la exposición crónica durante gestación, se plantea que pudiesen estarse presentando efectos adversos inmunológicos, específicamente asociados con la generación de células T. Y pues al ser esta región una zona reconocida por altas concentraciones de arsénico en agua, pudiera haberse reflejado en un problema de salud local, con un aumento de morbimortalidad en recién nacidos por alguna predisposición a infecciones por falta o falla de un desarrollo linfocitario. La justificación de esto pues es las altas concentraciones de arsénicos detectados en agua de la región, investigaciones también que han presentado evidencia de que la exposición a arsénico durante la gestación genera repercusiones en la respuesta inmune de los recién nacidos, y que pues que en esta región no se ha realizado un estudio enfocado a valorar biomarcadores para valorar la función química frente a exposición de arsénico. El objetivo general de este estudio pues es establecer la asociación de la exposición de arsénico en mujeres embarazadas y sus recién nacidos, determinando los niveles de arsénico en agua de los domicilios con niveles de TREX de recién nacidos residentes de la comarca lagunera. Y bueno, respecto a las generalidades de la región de estudio, la comarca lagunera pues se encuentra ubicada en la parte norte de la República Mexicana, en esta zona, y pues es el resultado de la fusión de diferentes municipios pertenecientes al noroeste del estado de Durango y sureste de Coahuila. Tiene una población aproximada de 1.342.000. El acuífero principal de esta región es el principal de la región lagunera, que pertenece a la región hidrológica 36, y pues el suelo de la comarca lagunera se constituye principalmente por arcilla, lo que le da generalmente la particularidad de que tenga más tendencia o predisposición a concentraciones elevadas de arsénico en aguas subterráneas. Y bueno, respecto al diseño de estudio, es un estudio observacional prospectivo transversal analítico, en donde pues primero fueron seleccionadas las pacientes de los hospitales, se les explicó el procedimiento y posterior firma de consentimiento informado, se aplicó una encuesta dirigida para posteriormente tomar muestras de sangre de talón para TREX, recepción de algunas muestras unguiales para determinación de arsénico y exposición a arsénico crónico. Se hizo también una toma de muestra de agua en domicilios y la determinación de TREX en gotas de sangre y en arsénico en uñas. Y bueno, nosotros para poder identificar o poder empezar a hacer un cálculo de exposición mediante algunos datos que otorgaba Conagua, mediante la aplicación de Google Earth, geolocalizamos primero todos los datos del 2018 y 2019 que Conagua reportaba de pozos solamente en la región de la comarca lagunera, con niveles de arsénico por arriba de 0.025 miligramos. Posteriormente, geolocalizamos las direcciones de las pacientes participantes para calcular el probable riesgo que tenían o la exposición que tenían de consumo de agua de acuerdo a los resultados de Conagua. Esto siendo calculado
por alrededor de un área de 1 kilómetro por información de Conagua que se nos otorgó respecto a la cantidad de agua de la cantidad de agua que suple una sola toma de agua a la redonda. Entonces, esto pues realmente nos genera un poco de problema porque hay mucha variación entre la cantidad de agua que puede proporcionar un pozo de agua hacia una zona. Entonces se tomó como punto de partida 1 kilómetro para considerar que una casa estaba cerca a una toma de agua con arsénico. Y bueno, respecto a los aspectos éticos, este protocolo fue aprobado ya por el Comité de Bioética de la universidad. La participación de las pacientes fue completamente voluntaria. Los resultados publicados pues no van a revelar información de las participantes y ningún procedimiento material otorgado a las pacientes tuvo algún costo. Se hicieron 2 cálculos de muestras, el primero para calcular la exposición del total de la población y el mínimo de N que necesitábamos, y esto en base a estudios ya previamente realizados, donde se calculaba un total de 450,000 expuestos con una incidencia del 0.15 para cada 100,000 habitantes. Obtuvimos una N de 194 mínimo. Y respecto a un cálculo de correlación, como es un estudio que ameritaba el seguimiento de las pacientes y recolección de algunas muestras, nos vimos en la necesidad de hacer un cálculo para una correlación simple que pudiera tener alguna significancia, ya que pues era muy probable o factible que muchas de estas pacientes se salieran y no entregaran todas las muestras, por lo cual quisimos hacer el cálculo de esto para poder saber cuántas pérdidas podríamos tener o cuánto era el mínimo de N que necesitábamos para la correlación. Y bueno, la selección de las participantes fue del 3 de febrero al 15 de agosto del 2020. Fueron reclutadas mujeres internadas en hospitales generales de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón bajo el diagnóstico puerperio fisiológico o quirúrgico. De inclusión, pues fueron pacientes en puerperio de 16 a 35 años que firmaran consentimiento informado y que residieran en algún municipio de la comarca lagunero por lo menos más de un año o mínimo durante la totalidad del periodo gestacional. Exclusión, pues productos optados, muerte materna o haber estado bajo tratamiento inmunosupresor, antecedentes familiares con inmunodeficiencias o gestas consideradas como embarazo de riesgo, y de eliminación por misma solicitud del paciente o datos falsos. Esta fue la herramienta que nosotros utilizamos para la recolección de datos. Es una encuesta que abarca un estudio socioeconómico de la MAI 2018. Tiene datos de identificación personal de la paciente, como teléfonos para localizarlas y pues su dirección, la escolaridad y también datos asignados para conocer la ingesta de agua, los hábitos de ingesta de agua de las pacientes, algunos consumos de alimentos y de algunas vitaminas que tienen que ver con el metabolismo del arsénico. Y otra parte fue enfocada para llenar datos de datos del recién nacido, como peso, sexo y otros para complementar los hallazgos encontrados en las muestras. Todas estas encuestas se fueron acumulando en una carpeta junto con las firmas de consentimiento informado. Respecto a la recolección de muestras, pues se comenzó el 5 de febrero y a la fecha se siguen esperando todavía algunas muestras de uñas de mamás y de recién nacidos para poder completar la N de correlación de muestras completas. Se obtuvieron también muestras de sangre de recién nacidos por medio de una gota de sangre de talón, el mismo día que se les realizaba el tamizaje o que acudían ellas a tamiz. En lugar de tomar 5 gotitas nada más para el tamiz general que se les hace, se tomaban 7 para poder nosotros determinar los TREX. El método de obtención es la misma que se utiliza para obtención de tamizaje de hipotiroidismo. Y bueno, también se estuvieron recolectando muestras de uñas de mujeres y sus bebés, un peso aproximado de 0.010 miligramos para poder hacer la determinación de arsénico, y a ellas se les entregaba un material, se les entregaban bolsas Ziploc y corta uñas para que los pudieran recolectar. A algunas se les recolectaba la uña desde el momento en que se veía a la paciente, y otras, quienes no estaban dispuestas, que se comprometían a juntarlas en un periodo de máximo 8 semanas.
También respecto a la recolección de agua, pues se hizo desde el 10 de febrero hasta el 10 de noviembre. Se recolectaron en tubos de 50 mililitros Falcon directamente en los domicilios de la toma de agua de la cocina de las mujeres. Y pues las muestras de agua fueron en los domicilios de las mujeres participantes. Respecto a los criterios de inclusión y exclusión de muestras, que también los tuvimos que agregar, pues inclusión recién nacidos sanos sin síndromes diagnosticados relacionados con TREX bajos, como síndromes de Down, o nacidos y que fueran pretérmino, y también otro de inclusión fue que pesaran más de 2.500 gramos. Exclusión, pues no acudir, que tuvieran sepsis o algún otro compromiso vascular, policitemia o trastornos de coagulación, entre otros. Respecto a la determinación de arsénico y TREX, bueno, la cuantificación de los TREX se va a realizar mediante PCR en tiempo real, se va a llevar a cabo en el Instituto Nacional de Pediatría. Se tenía planeado que se comenzara o que se hiciera ya desde el mes pasado, pero ahorita la torre de inmunodeficiencias en el departamento ha permanecido cerrada por situación de contingencia, y pues estamos esperando un aviso para ya poder mandar las muestras para poder determinar los TREX. Y respecto a la determinación de arsénico, bueno, se van a determinar el arsénico en agua y arsénico en uñas mediante absorción atómica por generación de hidruros. Esto se va a realizar en el INIFAP. Posteriormente, ya a obtener los resultados de cada uno, se va a realizar la correlación de TREX con arsénico en agua de los domicilios y arsénico presentado en uñas de madres y sus hijos. Respecto al análisis estadístico, pues lo dividimos en dos fases. La fase 1, pues para hacer el análisis univariado por medio de pruebas de tendencia central para peso, talla, edad y todas las demás variables que consideramos importantes para conocer algunas otras interferencias que puede haber por los niveles elevados o bajos de arsénico. Y también se hizo un cálculo de exposición de arsénico mediante la fórmula de la EPA, que fue citada y aplicada también por Alarcón Herrera et al. En el 2020. Esto para calcular la exposición que hay de acuerdo a la ingesta de agua que están teniendo las pacientes. Ahorita hicimos uno nosotros primeramente respecto a los resultados dados por Conagua, pero posteriormente se pretende hacer en base a los resultados que se obtengan por las muestras obtenidas en los domicilios de las pacientes. Respecto a la fase 2, que ya es a los resultados obtenidos de las muestras, es el análisis univariado por pruebas de tendencia central. Posterior ya a las pruebas de normalidad se van a realizar el análisis bivariado para TREX y arsénico en agua y unguial, para finalmente realizar un análisis de regresión lineal simple para determinar el comportamiento de la cuenta de TREX entre arsénico. Los software que se han utilizado pues es el Excel para resguardar la base de datos, el Google Earth para poder geolocalizar las ubicaciones de las pacientes y de las zonas cercanas a tomas de agua contaminadas por arsénico, y se utiliza el paquete estadístico IBM SPSS. Este es bueno, el mapa que les había mostrado anteriormente. Hasta ahorita todos los puntitos rojos con A son las tomas de arsénico, las tomas reportadas por Conagua con niveles mayores arriba de 0.025 miligramos. Y respecto a las casitas verdes, pues son las ubicaciones de las pacientes. Alma, nos quedan 2 minutitos máximo. Okay. Sí, ya voy a terminar. Respecto a la población en general, ya tenemos completas las 200 pacientes recolectadas de las encuestas. La mayoría pertenecen a Gómez Palacio y la otra gran mayoría pertenecen a Lerdo. El 42% proviene de una zona rural y el 58% de una zona urbana. La mayoría de los recién nacidos son mujeres, y pues también hasta ahorita todos los bebés, nada más 3 tuvieron complicaciones al nacer. La gran mayoría pues nacen por parto, y algunas madres han tenido exposición al humo de tabaco, que son 39, y 12 no han tenido atención o control prenatal. El nivel socioeconómico, según el AMAI que corresponde aquí, es un nivel socioeconómico tipo C, donde donde el jefe de familia tiene estudios menores a primaria, y poco menos de la mitad tiene conexión a internet fija. Respecto al datos de consumo de agua y también consumo de arroz, pues bueno,
72 personas consumen agua directo de grifo y 3 consumen agua directo de noria o manantial. Esta tabla se desacomodó. Bueno, esta tabla nosotros hicimos el cálculo de la exposición de acuerdo a los niveles de arsénico que se determinaron en pozos según los datos de la Conagua. Se determinó respecto a la ingesta diaria de agua en promedio que tenían las pacientes, al peso de cada paciente, y se obtuvo una exposición de 0.01 miligramos por kilo por peso hasta 0.03 miligramos por kilo por peso. Esos son los rangos que han estado viendo, y hasta ahorita nada más de las 200 pacientes, solo 56 pacientes están cercanas a una zona que esté a 1 kilómetro, que esté dentro del área del kilómetro cuadrado de un pozo contaminado con arsénico. No avanza. ¿Y está avanzando la pantalla? No, Giovanna. Ok, bueno, para darnos más o menos una idea de cuánto es el área de 1 kilómetro, por ejemplo, aquí esta zona es toda la que proporciona agua, este pozo, que es el número 6. Aquí no vive ninguna paciente, pero lo quisimos poner de ejemplo para que nos percatáramos más o menos de cuánto era lo que abarcaba este pozo. Y este pozo tiene niveles elevados de contaminación por arsénico, trae una cuantificación de 0.026 de miligramos por litro de agua, y pues proporciona agua para todas estas colonias. Es el pozo número 6 de la Casa de la Cultura. Hasta ahorita llevamos avances de recolección: 83 gotas de sangre de recién nacidos, par de muestras unguiales 15, 201 muestras de agua contando la que se tomó de control de aquí de Campestre, y muestras completas 10, es decir, con muestra de sangre y de uñas completas de mamás y con toma de agua 10. Estos agradecimientos especiales y colaboradores institucionales. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias. De la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro está con nosotros la doctora Natalia Belén. Doctora, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Primero que nada quiero felicitarte por tu presentación, la abordaste muy bien. Bueno, tengo pocas preguntas por cuestión del tiempo, son 3. Entiendo que incluyes en tus biomarcadores uñas, sangre, y ¿por qué no considerar orina y leche? Ok, bueno, aquí nosotros decidimos que fuera en uñas porque queríamos verificar la exposición crónica de arsénico. Entonces, tomando en cuenta que queríamos valorar el tiempo que estuvo también el feto expuesto, el recién nacido expuesto en útero, pues queríamos contar de 6 meses para atrás para que, pues, que es lo que se ha visto, que las uñas nos pueden determinar el arsénico de 6 meses para atrás por el crecimiento de uñas. Entonces era más que nada el objetivo, la exposición a arsénico crónico. Entonces por eso se decidió, no se decidió que fuera en sangre, pues porque realmente los valores son, o sea, pues es más por una exposición aguda, y en orina también el tiempo que nos daba era un poquito menos, o sea, podría estar desde 3 hasta 15 días, que es lo que nos puede determinar una exposición reciente o no crónica o tan a largo plazo como nosotros lo buscábamos. Podíamos haber escogido también en cabello, pero sí tuvimos problemas respecto a la recolección porque las mamás se batalla más para obtener las muestras de pelo. Nos topamos incluso con gente que pensaba que les queríamos hacer brujería, o sea, ese tipo de cosas es a las que te enfrentas, y pues ya fue como que por motivos de eso, pues de recolección de facilidad, se optó por uñas, pero fue realmente por lo que se escogió. Ok. Bueno, ¿y es el arsénico trivalente o el pentavalente, que es el desacoplador de la fosforilación? Cuando estamos hablando de aquí de la fosforilación oxidativa, porque tú manejabas aquí el estrés oxidativo, ¿verdad? Que es lo que principalmente va a afectar en el impacto de las células TREC.
Entonces, en tu revisión, ¿cuál es la que afecta más? ¿El El arsénico trivalente. 5 o el 3? No, es el trivalente. Es el 3. ¿Segura? Bueno, ahí chécalo, ¿sí? Ujú. Este, No. Oye, ¿y me podrías explicar la metilación que sufre el arsénico y los metabolitos secundarios que se producen? Ok, sí, pues bueno, una vez que entra ya el arsénico en su forma inorgánica, de forma 3 y en forma 5, tiene que sufrir primero ciertas reducciones. Generalmente el 5 tiende a reducirse al 3 porque es más fácil la unión de, pues que sea metilado en esta forma, o el organismo tiene tendencia o que tenga mejor unión con, a reaccionar con grupos metilos en la forma 3. Entonces ya una vez que se hacen estas reducciones, tanto en circulación como en pulmón, pasa posteriormente a hígado para posteriormente metilarse. La forma de metilación pues puede ser por dos formas, dependiendo de cómo haya quedado el arsénico, porque generalmente no todo se reduce. O sea, sí se prefiere que se reduzca, pero no todo queda en reducción, y pues los que quedan en 5 o en 3 pues ya pasan al siguiente camino de metilación, que puede ser 2 vías. Entonces ya posteriormente en esta metilación, pues se puede convertir en dimetilarsénico o monometil arsénico. Y pues generalmente ya para posteriormente que pasa a esta estructura, es eliminado por orina, mayormente en la forma de dimetilado de arsénico. Ujú. No sé si Sí, con sí, eso. quedó Sí. O claro. sea, y Está pues bien. la, Está bien la que parte de la domines. que entra el arsénico por el tipo de acuaporinas, pues también es diferente dependiendo del tipo de arsénico. Por ejemplo, el arsenito que es en la acuaporina 7 y que entran por canales pues, por activadores de fosfato, por transportadores de iones, por medio de transportadores de iones fosfato. Y, ay, no sé qué más te podría decir. No, sí, sí está bien explicado. Oye, ¿y crees que, bueno, ahí en tus resultados mostraste que bueno, no sé si era porcentaje, porque fue rápida la presentación, pero si el 96% de las mujeres tomaban agua purificada o era el total? Ahí venía en una tablita. Mm, 96%. Bueno, mencionabas ahí, bueno, se ve que No, es el número total, no son porcentajes, es números totales. De la tablita donde sí. salen cuántas toman agua purificada, no, son números totales, no es porcentaje. ¿Y el hecho de que tomen agua purificada crees que interfiera en tus resultados? Probablemente sí, porque de por sí el agua, o sea, por eso tratamos también de irnos como a zonas rurales o buscar también esto que es donde la gente tiene mayor tendencia a consumir a lo mejor agua de la llave sin purificar, o que cocina así con ese tipo. Sí puede inferir, porque aparte las tomas de muestra de agua que se hacen, las determinaciones, por ejemplo, que hace con agua, las hace todavía previo al tratamiento que se les da en el pozo. Entonces estamos hablando de que sí pudiera estar infiriendo, porque aparte de eso, si la gente toma el agua purificada, pues ya están pasando por un doble filtro. Entonces sí pudiera complicarlo. Por eso también decidimos tomar las muestras de agua directo en las casas, para conocer realmente cuánto nivel de arsénico está en la casa de cada una de las pacientes. Sí, bueno, aquí lo que sí, a lo mejor eso sí interfiere, pero lo que ayuda es que a pesar de que beben agua purificada, normalmente las personas de ejidos cocinan y preparan sus alimentos pues con agua de la llave, ¿verdad? Sí, Pero sí muchas de podría ellas llegar a lo ser hacen. una limitante. ¿Tú conoces el diagrama de Porbe o el diagrama de EHPH? ¿No lo La has verdad escuchado? no me Bueno, suena, no. te recomiendo que consultes eso. Bueno, ya voy a empezar con algunas pequeñas recomendaciones. Este diagrama de Porbe mide la oxidorreducción de el arsénico, entonces en un medio geoquímico.
Entonces, Okay. es importante porque a veces en estudios se aplica lo que es la especiación química del arsénico, pero al momento de que se extrae el agua de pozo y entra en un medio oxidante, normalmente pasa a ser arsénico 5. Sí. Entonces, bueno, eso también podrías checarlo. También vi que manejas dos límites, que es correcto, de límites máximos permisibles de arsénico, el 50 y el 25. No sé, a lo mejor homogenizarlo, pero si es como antecedentes, pues está bien, pero de preferencia a veces hablas de que se están expuestos a 50 cuando la literatura que tú tienes la tienes en 25. Entonces checar si a lo mejor es más oportuno homogenizar los límites. Y bueno, no sé si has leído un artículo que se publicó en el 2012 de Sultana Ahmed. Entonces es muy similar a lo que tú estás haciendo, pero es de Bangladesh. Ya ves que ya también está esa problemática y a lo mejor te podría ayudar o te podría servir cómo agruparon ellos la clasificación de los grupos y los estadísticos que utilizaron. Y de mi Okay. parte es todo y pues felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Natalia. Sí, hasta luego. Doctor Olivier Barbier, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos. Giovanna, pues me gustó tu presentación, felicidades. Sé que ahorita con la pandemia no es nada fácil andar ahí jugando con los datos y muchas veces se van atrasando las determinaciones y todo el trabajo de laboratorio y uno anda estresado intentando de juntar algo de información y de aprovechar al máximo el tiempo en bibliografía y en la recolección de datos en las instituciones. Entonces te felicito por el esfuerzo y no se desanimen, o no nos desanimemos porque a todos nos pega. Tengo mis preguntas son muy cortas. ¿Van a tener datos o tienes datos en general epidemiológicos sobre las prevalencias de infecciones en recién nacidos en Durango? Sí, vamos a tener de este estudio. De hecho, o sea, todavía eso no lo pusimos porque me falta corroborar los expedientes de las pacientes, porque nosotros tenemos los teléfonos, entonces yo les hablo a las pacientes y les doy un seguimiento. Oiga, ¿cuántas infecciones ha tenido su niño de aquí a 2 o 3 meses? Entonces, sí se les está dando seguimiento respecto al número de infecciones y sí, nada más que no consideramos que sea tan confiable cuando ellas nos lo dicen, porque a veces para ellas un dolor de pancita es ya una infección, o para ellas ya cualquier enfermedad es una infección. Entonces lo que estamos haciendo es corroborar con los expedientes clínicos que tienen generalmente en el Hospital General cuando van a su consulta de control de control del niño sano o control del recién nacido en los hospitales. Entonces, pero sí lo vamos a tener, sí lo vamos a reportar. Es parte de los objetivos también, para ver si sí hay realmente una predisposición respecto a los niveles de arsénico elevados por zona. Sí, a ver si sale algo ahí. Y en datos generales que puede haber en la Secretaría de Salud o en alguna encuesta de salud, ¿tú sabes si Durango se observa como una zona particularmente problemática por infecciones en población pediátrica? Hay artículos, sí hay artículos, no he visto así a nivel general de algo que reporte la Secretaría de Salud, pero artículos sí hay muchos que reportan sobre todo infecciones respiratorias y gastrointestinales. Se han hecho de hecho aquí estudios donde sí hay asociaciones con predisposición a infecciones gastrointestinales y sobre todo de vías respiratorias superiores en niños con el antecedente de una exposición a arsénico, sobre todo aquí en esta región. Sí sea eso y otras correlaciones que han visto de peso y talla baja, pero sí hay correlaciones, pero sobre todo son puros estudios, no algo que reporte Secretaría de Salud. Ok. Y en la encuesta, les preguntaron a las madres o les van a preguntar a las madres si están amamantando? Respecto a la posterior de infecciones, no lo tenemos. Porque podría ser interesante, digo, si tú las vas a tener al teléfono,
Yo creo que podría ser algo interesante porque estamos siempre, y ya está muy bien documentado, que justamente la parte de la leche materna puede influir sobre justamente toda esa parte de respuesta inmune en el recién nacido. Entonces a lo mejor tenerlo, quién sabe si influye sobre tus resultados, sobre tus datos, pero podría ser interesante. Hablando de recolectar información y después andar jugando con los datos, yo creo que te podría aportar algo. Sí, claro que sí, es algo bien importante también. Gracias por mencionar. Y al final es sí o no. Entonces no, en tu base de datos no te complicas tanto la vida. Creo que sí, es un poco atrevido está bonito el ejercicio, pero creo que sí es un poco atrevido estar ahí empezando a jugar con los datos de las tomas de agua o los datos de Conagua sobre arsénico en las tomas que están cercanas a los diferentes, como a las residencias de tus participantes a tu estudio, porque al final, como lo comentaba la doctora Natalia, pues es que, y tú mismo lo mencionas en tus resultados, su consumo de agua puede variar muchísimo, entonces la fuente de consumo de agua. Entonces creo que lo importante va a ser cuando tengas los datos justamente de arsénico en sangre, ahí sí, arsénico en uña, ahí va a ser bien interesante. Ahí sí creo que vas a poder hacer relación, y de hecho vas a poder jugar justamente con los datos que tú tienes ahora recolectados de Conagua y lo que tú vas a tener. Y mi última pregunta, para no, creo que ya no sé si rebasamos tiempo, pero ¿están planeando algo de intervención? Es decir, ¿van a transmitir la información a las madres cuando ya la tengan? Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, los TREX son utilizados también para detección de inmunodeficiencia combinada grave. O sea, si en caso de que un niño nos llegara a salir con TREX con sospecha, es como una parte de cribado, se les tiene de hecho que hablar a las pacientes porque ese niño corre riesgo de que en menos de un año fallezca por una infección. Entonces, sí tiene que haber una intervención en ese espacio y se canaliza con una área de especialidad. Y respecto a los niveles de arsénico, sí se tiene pensado hablar con las pacientes, pues para que tengan otro tipo de cuidados, ya sea que uso de agua potable, sobre todo en las 3 personas que tenemos con toma de agua en Norias, como que darles algún tipo de intervención para que, dependiendo de cómo salgan los niveles de contaminación en ese tipo de aguas, pues hablar con ellas y tener algún tipo de intervención para que modifiquen sus hábitos de consumo de agua, sí se tiene planeado. Ok, pues para mí es todo, muchas gracias y felicidades por el trabajo, suerte con lo que sigue. Y gracias por la invitación. No, muchas gracias por sus comentarios. Al contrario, doctor Olivier y doctora Natalia, les agradecemos infinitamente que se hayan brindado este espacio en sus agendas para acompañarnos y enriquecer la sesión. Muchísimas gracias y los invitamos para que sigan acompañándonos por el resto de los seminarios. Gracias. Damos la bienvenida al doctor